Bienvenidos a todos a esta nueva transmisión del canal de Bitácora de una mamá homeschool, donde en esta semana estaremos compartiendo las experiencias de familias educadoras en los 3 niveles de aprendizaje aquí en Perú. Nuestras charlas, ya denominadas Educando a nuestros hijos en el hogar, en esta oportunidad en el nivel de primaria, pues vamos a tener a una invitada también especial, como lo tuvimos el día lunes, donde gracias a su experiencia, pues vamos a poder responder aquellas dudas más frecuentes para las familias que deseen iniciar esta nueva aventura de hacer escuela en casa o también el muy conocido homeschooling. Pero antes de poder invitar a que me acompañe una amiga muy especial para mí en estos momentos, quiero resaltar algunos puntos muy importantes para las familias que están considerando esta opción. Y entre ellos va a ser lo que significa hacer escuela en casa y también cuáles son los parámetros legales que tenemos los peruanos para afrontar el homeschool en nuestras familias. En primer lugar, aquí en el Perú no está prohibido por ley hacer escuela en casa o hacer homeschooling, sino que gracias a al artículo número 13 de la Constitución peruana, que nos respalda a nosotros como padres, se nos dice que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza y los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. No existe ninguna ley que te prohíba tajantemente no hacerlo, como sí hay en algunos países de Europa, por ejemplo. Sin embargo, aquí, gracias al vacío legal, por decirlo así, que tiene nuestro país con respecto a la educación, pues muchas familias hemos decidido por educar a nuestros hijos en casa. Es así que para poder comenzar este camino, la duda más frecuente de si es legal o no y si el ministerio me va a respaldar o no, nosotros nos amparamos bajo los principios o el artículo de la Constitución el cual les he mencionado. Sí podemos educar en casa, todavía. Entonces, basado en esto, también es muy importante tomar en cuenta qué es lo que las familias están buscando al momento de educar en casa. Si bien es cierto, muchas familias en los últimos meses han estado realizando un tipo de educación a distancia en casa, este no es exactamente el homeschooling. Y eso es algo que tienen que diferenciar desde el momento que busquen las opciones de certificación. Porque hoy muchas familias debido a la escasez económica, ya que poco a poco se están restaurando en algunos casos los negocios y el poder adquisitivo de algunas familias, están reevaluando si tomar otras opciones aparentemente más económicas por ser de servicios de homeschool. Pero hay que tener en cuenta qué es lo que busca la familia, porque la educación a distancia es muy distinto a hacer homeschooling. 3 puntos que usted debe de considerar para determinar qué es lo que quiere o qué es lo que está buscando. La educación a distancia, le digo, es el aprendizaje que está condicionado a cuando su hijo o su hija recibe la educación desde una plataforma, sea Zoom, sea Meet, o quizás de alguna videoconferencia, o cuando el colegio pues decide transmitir las clases a través de estas plataformas. También la educación a distancia es la adquisición de ese aprendizaje solamente en la sesión de esa plataforma. Termina la clase y se acabó el aprendizaje y ya no hay más. En la educación a distancia, los papás son solamente entes de acompañamiento. Sin embargo, en el homeschooling la cosa cambia drásticamente. ¿Por qué? Primero mientras que en la educación a distancia las clases eran por videoconferencias, para nosotros, los homeschoolers, el aprendizaje está en todas partes. Eso quiere decir de que puede estar en un museo, en el jardín, en el parque, en el patio, en la casa de algún familiar, si es que se nos permite visitar, o buscar otros espacios, ¿sí? En cualquier lugar nosotros encontramos un espacio donde aprender. También en el homeschooling el niño aprende en todo momento.
a diferencia, como escucharon al inicio, que la educación a distancia solo es por una plataforma y en un tiempo determinado. Sin embargo, para los homeschoolers, los niños están aprendiendo todo el día, desde que amanecen hasta que duermen. Entonces, buscan siempre las estrategias y las formas porque todo está para poder recibir información. Y finalmente, y aquí es el punto que marca más la diferencia, es el papel del padre. Mientras que la educación a distancia les decía que solo es un acompañante, en el homeschooling es el padre el que por voluntad propia asume el compromiso de formar a sus hijos académicamente también, entendiendo de que el homeschool es un aprendizaje y es un estilo de vida que asume la familia como un proyecto familiar y que son los padres que enseñan a nivel integral en todas las áreas de nuestros hijos, sea académico, espiritual, psicológico y social. Entonces, entendiendo estas diferencias, ustedes tienen que saber a qué colegio buscar, porque si ustedes están pensando en que recibe información de alguien, ¿sí? De algún maestro, directamente, pues busquen centros de certificación o de educación a distancia. Pero si ustedes están observando que son sus hijos quienes aprenden mejor con un aprendizaje personalizado y ustedes se sienten con la disposición de asumir el compromiso de educarlos en casa, pues entonces el homeschooling pues es la opción para estas familias. Entonces, dejando en claro estas condiciones específicas de educación a distancia versus el homeschooling, quiero invitar a mi amiga Viviana Salazar. Ella es una mamá homeschooler misionera, ¿sí? Que junto a su esposo están en estos momentos en Lima. Voy a invitarla aquí para que nos cuente también su experiencia. Ella es mamá de 2 niños, de Daniel, que tiene ya 9 años, en 4º grado, y su pequeña Victoria, que ya entra a 1er grado. Entonces, ella desde su experiencia de ser homeschool ha tenido un año de un proceso de adaptación en el que le hemos visto cómo se ha podido desempeñar en diferentes actividades y ha podido encaminarse de una manera muy práctica también y aprendiendo siempre de cómo llevar a cabo la educación en casa. Bienvenida, Vivi. Es un gusto tenerte conmigo el día de hoy. Muchas gracias, Elenita. Es para mí un gusto el poder acompañarte esta tarde y bueno, estar aquí nuevamente para poder compartir juntas las diferentes experiencias que hemos tenido en mi caso este último año como Mami Homeschool. Gracias, Vivi. Bueno, como nosotros les decíamos al inicio, el propósito de estas charlas es que los papás que deciden educar en casa, teniendo niños en primaria, pues conozcan a qué es lo que deben buscar, qué es lo que quieren hacer con sus hijos. Y ya hemos visto los parámetros legales, de cuán fácil es hacerlo ahora, ¿sí? Y también la diferencia entre la educación a distancia versus el homeschool. Sin embargo, cuando nosotros deseamos hacer escuela en casa, nosotros tenemos que tener muy en claro cuál es nuestro propósito, por qué lo hacemos, porque no solamente es una cuestión económica, por decirlo así, porque no es así, también hay un costo en lo que significa educarlos en casa, hacer homeschooling, no es gratis. Entonces, pero más que nada me refiero a un propósito familiar, entendiendo de que el homeschool es un proyecto de familia, porque involucra a todos los integrantes de esa familia. Entonces, buscando este propósito familiar, el por qué lo hacemos. En tu caso, Vivi, ¿por qué tú has decidido hacer escuela en casa? Bueno, nosotros el año pasado con el tema de la pandemia realmente tomamos la decisión, pero en nuestra mente y en nuestro corazón habíamos visto esta opción hace algún tiempo ya. Dios no nos llevó a este punto por algunos motivos, en realidad no entiendo el por qué, pero justamente con el tema de la pandemia vimos que era necesario. Habíamos nosotros venido de un cambio de ciudad de Chiclayo a Lima, y bueno, era todo diferente, era todo distinto, se venía la pandemia y pues tomamos la decisión, pero a medida que ha pasado el tiempo, nuestros objetivos y metas como padres y como familia, puedo decirlo hoy en día, después de un año, han cambiado mucho. Y hoy puedo entender que Deuteronomio, en el caso de la Biblia nos habla mucho en Deuteronomio 6, 6, 7,
acerca de que nosotros tenemos que darles a nuestros hijos una base bíblica y hacer nuestra educación, que primeramente que la educación depende 100% de los padres, y segundo, que son esos mandamientos y esas enseñanzas de la Biblia que tenemos que dejar como base a nuestros hijos para un futuro. Por lo tanto, esa es ahora nuestra principal visión, el poder educarles a ellos, el poder transferirles a ellos no solamente un conocimiento de ciencias, matemáticas, español, personal social, sino que todo esto sea encaminado con bases bíblicas. Entonces, ese es ahora nuestro objetivo. Anteriormente, un inicio sí fue, saquemos a los chicos del colegio por el tema de la pandemia, pero hoy en día nuestra mente y obviamente nuestro corazón ha sido totalmente transformado y cambiado y ahora la visión es otra. Sí. Claro que sí, porque muchas veces al principio este año se han visto pues atrapados en las casas y han ido buscando pues opciones y jamás los padres pues este año que pasó creyeron que podían hacerlo. Para muchos padres ha sido agobiante, ¿cierto? Pero hay otros padres que sí asumieron el reto, tuvieron esto de sacarle lo bueno al momento difícil, porque no es fácil. Si comúnmente para a un papá que no se le ha obligado, sino por decisión propia, quiso hacer homeschool, ese primer año es difícil, es complejo. Imagínense para una persona que de forma involuntaria pues lo están encerrando y encima dándole la carga del hogar, de la escuela, ¿no? Entonces con esa presión pues los papás se han visto un poco perjudicados también, ¿no? Y estresados. Sin Claro, embargo, es bueno lo que dices. perdón, justamente fue eso lo que nos sucedió y cuando tú hablabas al inicio acerca de la diferencia entre homeschool y educación a distancia, cuando nosotros recién empezamos el año escolar, Daniel y Victoria fueron más o menos 2 semanas, el primer mes en realidad de educación a distancia en una escuela donde estaban presencial, pero nosotros nos dimos cuenta que realmente Daniel no estaba aprendiendo, él se desesperaba porque los chicos hablaban todos al mismo tiempo y él no podía entender la clase, no comprendía nada. A la final terminaba yo haciendo homeschool con él. Entonces, especialmente con él, ¿no? Entonces fue ahí cuando decidimos, no, educación a distancia no es lo nuestro, tenemos que buscar otra opción en la cual Daniel pueda irse desarrollando al igual que Victoria y fue bastante buena la decisión. Claro que sí, y sí, eso es valioso. Hay muchas familias que sí renunciaron a la escuela a distancia casi a los pocos meses porque no era lo que esperaban y observaron que era muy abrumadora para sus hijos. Entonces decidieron dar el salto este año, ¿no? Y buscar una opción. Y ahora, más decididos, desean buscar ya hacerlo casi desde cero, por decirlo así, y tomarlo en cuenta, ¿no? Para sus familias. Ahora, Vivi, desde tu experiencia, ¿cómo es que debería comenzar esta familia que se entera, pues que es posible hacer la opción de escuela en casa, es legal, bueno, en Perú vamos a intentarlo? Bien, ¿qué me aconsejas, Vivi, para poder comenzar la escuela en casa? Bueno, voy a hacerlo con un ejemplo como lo que nosotros hicimos. Nosotros nos empapamos, buscamos mucho en el internet acerca de qué era el homeschool en Perú, como muchos tal vez nos están escuchando. Fue ahí cuando descubrimos que había una página web que era Homeschool en Perú y empezamos a investigar y a hablar y a llamar y a ver cuáles eran los centros de certificación y cuáles eran los que podían darnos una buena forma de llevar el homeschool, sobre todo al principio. Y después de que tomamos la decisión y miramos las diferentes opciones que aquí en Perú se nos presentaba, pues ya después de orar, pues llamamos al centro de certificación, nos pusimos en contacto con ellos, hablamos con ellos, también pedimos un poco más de información acerca de quiénes eran. Entonces fue así como comenzamos, cómo se inició, ¿no? El tema de primero empaparnos y ahondarnos, ¿no? En toda la información y buscar y ver de qué era lo que se trataba. También buscamos el hablar con personas que ya habían hecho homeschool en Perú
y también saber acerca de su experiencia. Y eso también nos ayudó bastante. Creo que ese tipo de charlas y conversaciones, que bueno, en mi tiempo no la tuve al momento, ya cuando ya tomamos la decisión, sí, Homeschool Perú brindó una charla, pero yo creo que cosas así ayudan mucho, porque de esa manera tú sabes a qué piscina te estás metiendo, a qué agua estás yendo, y tienes ya una idea de cómo va a ser, o tienes una expectativa de hacia dónde estás yendo. Entonces, yo creo que para iniciar, para principalmente dar el inicio es eso, es buscar la información y siempre saber que no es lo mismo, que hay que hacer un montón de cambios. El primer cambio es quitarte la mente escolarizada y recordar que el homeschool, como tú decías anteriormente, es un mundo de aprendizaje desde la mañana hasta la noche. Y esto lleva tiempo, o sea, que la mente se desescolarice lleva un tiempo. Yo todavía estoy en este proceso. Que sí, hemos ido avanzando, pero todavía estoy en el proceso. Pero creo que es eso, para iniciar eso. Y de ahí sí, o sea, viene la forma de organizarte, ¿no? Cómo tú te vas organizando con el tiempo, cuando ya tomas la decisión del centro de certificación, ves qué es lo que ellos te ofrecen. En nuestro caso había guías de estudio, había todo, entonces igual yo puse mi horario. En un principio tenía un horario muy estricto porque creía eso, que tenía que empezar a las 7 y terminar a la 1 de la tarde, como lo hacía en la escuela. Pero a medida que pasa el tiempo, tú ves que no es así, no es tan como un horario tan estricto y tan fuerte, porque no estás en la escuela, estás en casa. Es diferente. De esa Así manera. es. Como dices, es importante tener la información clara desde el principio. ¿Saben por qué? Porque la información es la que te da seguridad. Seguridad al momento de refutar también algunas personas que van a ir señalándonos en el camino diciendo de que lo que hacemos es incorrecto o te has equivocado. Lo hará cierto momento, pero no siempre, ¿no? Porque no va, no es. Pero cuando tú tienes la información clara, estás convencida de lo que estás haciendo, pues entonces los siguientes pasos van a ser más seguros. Y una de las primeras cosas que la familia debe tener claro es la legalidad en su país. En este caso, en Perú. O sea, cuando tú ya la tienes clara allí, pues ya lo demás va a ser más fácil porque te da seguridad. Seguridad de lo que estás haciendo es correcto, de que no va a haber ningún problema legal luego con respecto a la educación de tus hijos. Y luego está siempre el ir acomodándose en las presentaciones, ir acomodándose en las actividades que se puedan ir realizando y buscando comunidades, porque hay muchas comunidades, ¿sí? Y hay muchos padres de familia que están haciendo escuela en casa. A veces al principio cuando uno se entera de la escuela en casa cree que es el único que lo está haciendo, ¿no? Que es algo novedoso. Pero cuando vas investigando, te diré, este es mi 7º año, por ejemplo. Cuando yo inicié era un grupo, creo que no llegábamos ni a 50. Entonces, ahora pues somos más de 100 personas fuera de la comunidad cristiana, la otra comunidad en general, pues hay más padres de familias y año a año pues se van sumando más, porque van entendiendo y conociendo mejor lo que significa educar en casa. Entonces, al inicio es infórmate bien de los ámbitos legales, de las comunidades de apoyo y busca un centro que certifique la escuela en casa, porque no puedes salir del sistema sin, o sea, y quedarte sin la certificación, más que nada en primaria. En inicial, yo les invito a ver la charla que quedó guardada en el canal de YouTube y aquí en el fanpage de lo que hablamos con respecto a inicial. Ahí el caso es muy específico y diferente, pero en el caso de primaria, la certificación es algo que no se puede descuidar. Sí tiene que ir acompañado de algún centro que nos respalde. Es por eso que hay opciones desde las más económicas hasta las más caras, porque de acuerdo a lo que ellos ofrecen, es lo que también es su servicio, ¿no? Es el costo. Entonces, busquen esas opciones y llámelos y tomen en cuenta cuál es el que mejor se sujeta a su presupuesto familiar. Y de esa forma amparan los documentos de sus hijos para que de aquí al 2022 o en cualquier momento que la vida les cambie y necesiten reinsertarlos al sistema, pues su documentación esté al día y no haya ningún problema.
Eso es lo que queríamos siempre resaltar con respecto a la certificación de nuestros hijos. En el caso, Vivi, cuando ya tú has decidido educar en casa, ya tomaste la decisión junto con tu esposo, ¿cómo es que tú ya asumiste la organización en casa? Porque hay muchas mamás que dicen, ya voy a hacerlo, pero no me concibo limpiando, cocinando, trabajando y educando a mis hijos. O en tu caso, por ejemplo, ustedes son familia pastoral, son misioneros. Entonces, ¿cómo tú también enfrentas toda esa demanda del ministerio que tienes junto con tu esposo? Entonces, ¿cómo te has sabido organizar para llevar la escuela en casa, en familia? Bueno, en un principio sí, eso es algo que también mueve un poco el piso cuando uno empieza, pero poco a poco me empecé a organizar y lo empecé a hacer igual con mi familia, con mi esposo y con mis hijos. Entonces cada uno tiene sus actividades y sus responsabilidades día a día. Sí, entonces tenemos una pizarra allá afuera en el corredor bastante grande donde yo coloco la fecha, el nombre de Daniel, el nombre de Victoria, y ahí va a estar escrito, ¿no? Por ejemplo, a Victoria le toca lavar los platos del desayuno, a Daniel los del almuerzo, a mi esposo los de la cena, por poner un caso. Y así cada uno tiene su área de limpieza ese día. Si Victoria barrió la sala y el comedor en el día lunes, pues a ella le tocará su dormitorio el día martes y así sucesivamente. Entonces, realmente los he hecho parte de todas las actividades en casa en lo que respecta a la limpieza. En lo que respecta a la cocina, pues trato a veces cocino en la noche anterior y guardo congelado, o decido terminar a las 12 del día y corro a la cocina rapidito a cocinar, pero ya tengo planificado un menú, ¿no? Voy pensando por la semana y digo, bueno, nosotros por lo general comemos pasando un día menestra, siempre con la ensalada y todo lo demás. Ya tengo algo específico, ya sé qué día voy a darles tal menestra o la carne o el pollo. Y hay veces en que no avanzo a hacer el menú y en la mañana estoy pensando, yo voy a cocinar esto, pero ya poco a poco voy organizándome. Pero como podemos ver, el homeschool es algo que nos invita a todos a ser parte ¿no? De la organización en casa, de la limpieza, del trabajo. Nosotros por lo general los días sábados, que es el día libre de mi esposo, salimos a ciclear, a montar bicicleta. Entonces yo les digo, nadie sale a montar bicicleta hasta que la casa no quede limpia. Entonces todos son como hormiguitas limpiando y haciendo y todos trabajando juntos para poder salir. Entonces es un trabajo en equipo y eso aliviana mucho la carga de lo que es la limpieza y la cocina y todo eso, ¿no? Ahora, nosotros por el momento estamos nada más apoyando en lo que es por Zoom y todo esto en la parte pastoral. Y esto es más en la noche. Entonces, si es que mi esposo está haciendo diferentes actividades, teniendo su reunión por Zoom o algo, yo le apoyo con los chicos haciendo la cena y viceversa. Si es que yo estoy trabajando en algo por Zoom o dando alguna charla o enseñando algo, él obviamente me apoya con los chicos. Entonces, en ese punto, los dos estamos siempre trabajando en equipo. Eso básicamente, ¿no? Y ¿Y las siempre clases de tus hijos, en qué momento las estás repartiendo en el día? en la mañana. Yo prefiero hacerlo más en la mañana. Trabajamos desde temprano, desde como las 8 hasta más o menos las 12. Si en la tarde, porque en la tarde ya viene taller a veces de música, o a veces hacemos lo que es inglés también por la tarde, pero ya es algo no tan fuerte, ¿no? Sino ya más como talleres, algo más relajado. Pero me gusta mucho trabajar en la tarde y si es que algo nos faltó, si es que no pudimos lograr algo que teníamos en mente o como meta hacer en ese día, pues lo completamos en el transcurso de la tarde. Claro, y además, ¿cuánto tiempo es que tú le dedicas? Muchas familias creen que van a estar desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde sentados ahí, porque tienen la idea de un colegio en su casa. Pero ¿cómo es en sí, Vivi?
Bueno, yo tenía esa idea, yo en un principio tenía esa loca idea de que tenía que sentarlos a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde no se me paran de ahí. Y tenían que tener recreo y hacer educación física y todo así muy planificado, ¿no? Pero en realidad no es así. En realidad muchas veces nos sentamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 12 y sí, ahora específicamente, este último tiempo hemos ido trabajando un poco más, eh, no rápido, pero sí como un poco más activo en el sentido de que yo me siento más con Daniel ahora porque ya Victoria terminó su programa, entonces con Dani estamos ahí juntos, ¿no? Y él me dice, mamá, contigo a mi lado es mucho más rápido, porque cuando estabas con Vicky tenía que estar con un poco con el uno, un poco con el otro. Entonces solo con él me dice, es un poco más rápido, mamá. Entonces avanzamos y a las 11 de la mañana ya estamos libres. Y empezamos a las 8, a las 11 ya estamos libres, ya podemos salir, podemos ir a montar bicicleta, ir a hacer un picnic. Y siempre mientras estamos montando bicicleta, Laura está aprendiendo todo lo que es justamente la parte mecánica, cómo funcionan las llantas de la bicicleta. Entonces, paro en la calle y le digo, mira todo lo que tú has estado estudiando acerca de la fuerza, los pedales y todo, mira, así funciona. Entonces, igual, aunque estemos fuera de casa, él sigue recordando y él sigue aprendiendo y mirando que lo que aprendió en realidad así es, ¿no? O vamos al parque y mira la forma de las hojas, mira las partes de la planta, mira cómo es la tierra, vamos a buscar insectos en la planta, si estamos mirando Así es. insectos o invertebrados, vamos a buscarlos, vamos a ver qué encontramos. Entonces, todo el tiempo están ellos aprendiendo, mirando y incluso aplicando lo que, entre comillas, lo vieron sentados, ¿no? Porque este tiempo sentados haciendo, leyendo, pues pueden investigarlo y ver de forma real. Entonces, es muy bueno eso. Claro que sí, porque muchas veces hay que dejar de lado que no es sentarse, llenar algún texto, llenar alguna ficha muchas veces, ¿no? Puede acompañar, sí, en algún momento, quizás alguna actividad, algún tema que sea oportuno. Pero más que nada, quienes educamos en casa estamos buscando pues que el aprendizaje pues esté junto con nosotros cocinando, haciendo algún postre, visitando a alguien, yendo a algún lugar y observando la naturaleza, ya estamos realizando esta experiencia de aprendizaje significativo, que es lo que buscamos. Buscamos que el aprendizaje no sea solamente llevar el tema de animales y ya ahí muere, ya se acabó el mes y ya nunca más lo veo. No, un aprendizaje significativo es aquel que ha quedado perenne en la mente del niño, que es un conocimiento para la vida. Eso es Así lo que es. buscamos en el homeschool, que aprendan para la vida, no solamente para el grado que les toca y según los contenidos que está recibiendo. Es por eso que las familias que estamos educando en casa, pues nos esforzamos en que las actividades sean más de vivencia, para que, y buscarle el lado en que lo va a llevar a cabo. O sea, ¿para qué le va a servir sumar? ¿Para qué le va a servir tener esos problemas que quizás está observando en un libro de matemática? Dice, ¿para qué me sirve? Entonces es un aprendizaje para la vida que hace que realmente sea valioso el aprendizaje y perdure, porque se va a utilizar. En sí, Vivi, entonces, te organizas con la casa, con las diferentes actividades, trabajando en equipo, y porque si no, no funcionaría, costaría, ¿sí? Costaría un poco más. ¿Sí? Y tampoco piensen de que quienes estamos educando en casa tenemos un nivel alto de organización. No es así. Aprendemos en el transcurso del tiempo. Vamos viendo qué encaja y qué no, y vamos soltando también la perfección, ¿no? Como les decía el día lunes a nuestra invitada del nivel inicial, pues una casa limpia, pero no una casa perfecta, ¿ya? Claro, no Así podemos es. estar en el afán de tener todo de una manera tan prístina, o sea, muy limpia, sino tenerlo limpio, mantenerlo ordenado y limpio, ¿no? Habitable, ¿sí? Exacto. Pero no perfecta, no caer en eso. En el caso, Vivi, otro punto que es también de mucho temor para las familias que quieren comenzar la educación en casa es con respecto
a la socialización. Muchos piensan que sacarlos del colegio significaría encerrar a los niños en casa, no va a tener amigos, ¿sí? Porque no está en un colegio, no se conecta con nadie. Entonces, ¿cómo es que tú piensas que has llevado mejor la socialización, en este caso con tus hijos? ¿O qué opinión tienes sobre esta también? Hola. Sí, te escucho. Sí, se entrecortó, por eso no pude escuchar de la última parte, pero sí, la socialización ha sido, este año específicamente, ha sido, no lo puedo llamar como imposible, pero sí un poco más compleja en el sentido de que no era fácil porque no estaban yendo a un parque o no estaban yendo a talleres de fútbol o de natación, como entre comillas se podría esperar. Pero en mi caso este año lo que yo hice fue siempre buscar el mantenerme relacionándome y manteniéndolos a ellos siempre muy unidos a la comunidad Homeschool Perú. Entonces, cualquier actividad que la comunidad Homeschool Perú hacía, ya sea un día de talentos, ya sea, en fin, cualquier cosa, estábamos ahí nosotros, porque yo quería que mis hijos se relacionaran con los niños y que pudieran de esa manera hacer amigos, ¿no? A pesar de que era a través de una plataforma o de una computadora, y era una forma en que ellos podían estar relacionándose y podían hacer conexiones, hacer contacto con otros niños. Ahora, si hablamos de un tema de fuera de la pandemia, yo pienso que la parte de la socialización es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque al ir un niño a un parque, siempre un niño va a estar haciendo relación con otros. Por más que, mientras tú estás pensando a ver, yo estoy mirando a Daniel que está jugando fútbol con niños que él no conoce. También estoy mirando por otro lado a Victoria, que está haciendo relación con una niña que tiene una muñeca igual a la que ella tiene. Ellos siempre están buscando cómo relacionarse. Entonces la parte de la socialización no es algo que te limite, sino que más bien tú vas a poder ver en ellos una mayor confianza. ¿Por qué? Porque al hacer homeschool, ellos no crecen con diferentes rechazos que a veces ellos tienen en la escuela. ¿A qué me estoy refiriendo? A veces ellos vienen con toda la confianza y hablan con algún niño y el niño ese día amaneció de mal humor y ya lo rechazó y se quedan como, o sea, se empiezan a cohibir, se empiezan a no querer volver a tener tanta confianza en relacionarse con otros niños. Yo pienso que un niño homeschool no tiene ese problema porque tiene esa confianza del hogar, del nido de la familia y cuando salen se sienten con esa confianza de hablar, de entablar conversación fácilmente con otros niños. Ahora hay que recordar que el principal lugar donde ellos hacen socialización es con los padres, con los hermanitos, en el caso de que los tiene. Y es ahí donde ellos tienen esa base de socializar, ¿no? Ahora, sin duda, cuando ellos van a talleres también lo hacen. También tienen esa posibilidad de relacionarse con más niños, de compartir con ellos, de hacer amistades. Entonces no es un problema el tema de la socialización. En un principio yo también pensaba y decía, pero ¿y ahora qué onda? Y es que hay muchas formas, hay muchas maneras. Si es que uno es cristiano y creyente en la misma iglesia, ya está socializando. En nuestro caso nosotros no tenemos, o sea, tenemos familia aquí en Lima, pero los sobrinos de mi esposo son ya grandes, ellos ya tienen 16, 17 años, 12 años. Entonces ellos no tienen esa socialización en el aspecto familiar con niños de su edad. Pero sí, cuando van a la iglesia, ellos tienen, para ellos la iglesia son su familia, entonces también lo pueden hacer de esa manera. Hay diferentes formas, hay diferentes estrategias que uno puede tener. Ahora, en lo que respecta a la pandemia, como yo ya te dije, yo siempre andaba buscando a las mamis homeschool para poder meterme en todo y que los chicos tengan ahí su oportunidad. Y creo que funcionó. Claro que sí. La pandemia ha sido un golpe duro al mito de la socialización para las familias homeschooler, porque muchos creían que el colegio era la única fuente de socialización. Sin embargo, si un niño es sociable, lo es desde su carácter. Muchos niños van al colegio y no son sociables.
¿sí? No hablan hasta la secundaria y más allá, o sea, depende del carácter del mismo niño, ¿sí? Yo lo contaba el lunes, ¿no? Yo no he sido una mujer sociable, recién he hablado, creo que casi en el instituto. Entonces, o sea, estaba ahí, pero no hablaba con la gente. El que me hayan puesto en un lugar no significa que me hacía hablar. Y eso va a depender mucho del carácter del niño también. Y quienes educamos en casa, así tengamos muchos niños, como es tu caso, tú tienes dos, yo también tengo una considerada cantidad de niños, tengo 5, y hay familias que tienen solo uno. Entonces, ¿qué pasa con ellos que tienen solo uno? Pues buscan otras opciones, porque hacer homeschool no solo es estar encerrado en su casa, en este caso porque hay pandemia, pero como tú misma lo has dicho, ha habido fuentes de socialización virtual, ¿sí? La comunidad se ha presentado diferentes actividades. De no haber estado encerrados, hubiéramos estado en comunidad, pero de manera presencial, o en algún museo, o en algún taller, porque nuestros hijos hacen cosas extracurriculares, tienen esa ventaja de hacerlo. Así que si hay alguna mamá que justo aquí comenta, ¿no? Que dice de que su problema es por lo que ella tiene una sola hijita. Y allí el asunto es que parece que no va a hablar con nadie, no, sino que busca espacios donde tu hija se relacione. Si hay familia, también llévala, que comparta, ¿sí? Y si es de ella su naturaleza de hablar mucho, lo va a hacer aún estando con personas adultas, ¿sí? Porque le da esa libertad, porque está en parte del espacio. Así que sin temor, la socialización no debe ser algo que te impide educar en casa. Siempre hay opciones y justo Vivi lo ha mencionado también, sean las virtuales o las presenciales, conforme se dé el caso. Ahora, cuando nosotros tratamos de comenzar a llevar la educación en el hogar, dejamos en primer lugar la desescolarización de nuestra mente como mamás. Todo el tiempo estamos pensando que va a ser como el colegio. Y te digo, demora, ¿sí? O sea, es de dejar este pensamiento de la escolarización, demora todavía un buen tiempo, a veces años, o sea, es natural, ¿sí? Pero después de eso tú te enfrentas a que hay ciertos métodos de hacer homeschool. En tu caso, Vivi, ¿cuál ha sido el método que este año que tú has comenzado a hacer el homeschool, con cuál tú te has identificado y es el que se ha puesto en práctica con tus hijos? Bueno, yo he puesto en práctica mucho el método tradicional, ¿sí? Y a medida, y también es porque el centro que certifica también me llevaba mucho, me guiaba a tener el método tradicional, es decir, igual de un horario de clase, dentro de lo que llevaba, también dentro de las guías o que mi centro me daba, me llevaba también a hacer cosas fuera, como en el patio, como ir a llevarlos a ver las hojas o las flores, pero lo hacía todo dentro del tema tradicional. Ahora, el Internet hoy día es una herramienta muy importante y a medida en que uno va investigando y va viendo y se va adentrando un poco más en lo que es el homeschool, te vas enterando que hay un montón de metodologías. Y personalmente también pude tomar un poco de lo que es la metodología Montessori. Trabajé con muchas ideas para poder enseñar a Victoria a leer, eh, que gracias a Dios lo aprendió. Yo creo que Dios le dio a ella un don especial porque aprendió relativamente sola. Ella iba más adelantada de lo que yo le estaba enseñando. Ella ya estaba en sílabas trabadas cuando yo estaba todavía en el Kekiko. Entonces, ella fue muy rápida en eso y sola ella toma los libros. Y si es que algo no podía, mira mamá, cómo suena esta letra, y tenía que enseñarle en el momento cómo sonaba la letra. Y luego ella iba diciendo, ok, entonces la F con la A suena fa, entonces yo me imagino que la F con la E suena la fe. Y así ella empezó solita a terminar leyendo. Entonces me sorprendía, realmente me sorprendía, porque ella me decía, no, mamá, esto yo ya sé. O por ejemplo, me decía, a ver, mamá, aquí hay la C, la H y la E, ¿cómo suena? Y la Che, mi amor, la Che, entonces con la A debe ser Cha, mamá, sí, y así sucesivamente. Entonces, Claro. ella solita, era como que siempre anheló leer, porque veía que su hermano leía, entonces ella anhelaba, era como un sueño que ella tenía. Entonces solita investigaba, me decía,
si no tienes el tiempo, si estás ahí ocupada, el monosílabo me va a enseñar. Y también con video le ayudé. Pero usé mucho también materiales como estos, por ejemplo. No sé si puedan verlo. Son letras así. Por ejemplo, la U o cositas así que ella podía ir formando sus letras, sus palabras. También usé otro material como este. Más hacia el centro. Ahí. Ajá. Que por ejemplo esta es la sílaba sa, iba dando vueltas y ella iba viendo las figuras, se iba viendo que cada palabrita llevaba la sílaba, ¿no? Que llevaba acá, y poco a poco así le iba enseñando. Entonces, también iba investigando, no solamente me quedaba con lo que mi centro de certificación me decía, sino que iba más allá, igual con lo que respectaba a los números. Por ejemplo, el centro de certificación nada más lo certificaba hasta el 100, pero yo le hice estas tarjetitas a ella que va hasta el 130 aproximadamente. Entonces íbamos jugando y yo le decía, a ver cuál viene después, y va sacando las tarjetitas, y así fue aprendiendo poco a poco, y ella ya sabe contar de 10 en 10, sabe qué es unidad, decena, centena, todo eso ya lo conoce. Entonces, les animo porque aunque uno esté siguiendo un método siempre, o sea, siempre hay un mundo muy amplio para poder enseñarles. Y a medida que ellos van creciendo y que tú vas pasando el tiempo con ellos, te das cuenta cuál es su forma de aprender, porque cada niño tiene su manera de aprender. El caso de mi hijo que está en tercer grado, a él le gusta mucho, por ejemplo, diseñar en lo que es la computadora. Él estaba estudiando ciencia, pero él me dice, no, mamá, a mí me gusta hacer estas cosas en computadora. Entonces lo va haciendo y lo va poniendo, y todo esto él lo hizo solito en la computadora. Entonces son cosas que poco a poco, así como nuestra mente se va descolarizando, lo de ellos también se dan cuenta que ya no están limitados, que ya pueden ir más allá, ¿no? Obviamente, siempre con lo que respecta al internet, siempre mamá tiene que estar mirando a qué páginas va y siempre hablar con ellos acerca del cuidado que deben tener, pero ellos ya no están limitados. Si es que algo no entienden, Daniel me dice, mira mamá, esta parte de aquí no entiendo, ¿qué tal si es que investigo? Y es así como ha llegado a saber un montón de cosas de los pulpos, de las estrellas del mar, de una palabra que no entendió, se fue hacia un lado y el otro, y aprendió mucho más. Entonces, el mundo homeschool es eso, es una gama abierta de un montón de cosas que, como quien dice, el tema es solamente el inicio de un montón de cosas hacia donde ellos pueden ir. ¿Sí? Entonces yo en mi caso he usado el sistema tradicional, pero hay muchas cosas que uno puede hacer por ellos, de acuerdo igual a sus preferencias, a lo que a ellos más les gusta, hacia donde ellos más se mueven. Veo a Victoria que le gusta más la lectura, bueno, voy a buscar más cosas acerca de la lectura, de cómo enseñarle a leer, una mejor comprensión lectora. Daniel le gusta más las matemáticas, bueno, me buscaré un método de cómo enseñarle de una forma más práctica las matemáticas, y así poco a poco. Claro que sí. Como dices, la mente va abriéndose de a pocos y la investigación, que es una de las condiciones de un padre homeschooler, es una característica que debe ser la observación y la investigación, porque vamos a formar niños autodidactas, y si vas a formar un niño autodidacta, tú tienes que ser un autodidacta también, y constantemente nos estamos informando, llenando de información que sea que nos vaya dando luces a cómo enseñar, a poder tener un método que lo puedes combinar. Claro que sí, tú has escogido el método tradicional, que quizás en algunas actividades has escogido un método Montessori, un método Singapur, o sea, hay diferentes cosas que uno, y hoy yo agradezco mucho lo digital y esta vida virtual que se nos está ofreciendo, porque en muchas plataformas de municipalidades o de bibliotecas se están dando cursos de cómo enseñar matemática, de cómo enseñar lectura, y es ahí donde tú como padre homeschooler debes estar metido, inscrito allí aprendiendo.
Entonces, te invito a que te suscribas a esos tipos de plataformas, de fanpage, donde te van a invitar a cursos y talleres donde ellos lo ofrecen, no solo a maestros, sino dicen a padres de familia. Entonces, involúcrate tú a aprender un poquito más de cómo enseñarle a tu hijo en casa, ahora en primario. Vas a tener una gran posibilidad de utilizar diferentes materiales. Y justo aquí quiero responder también aquí a Antoinette, dejado una pregunta diciendo de que su niño parece que está en desventaja académica y no lo cree competente para primer grado. Pues te digo, Antoinette, que no existe una competencia fija que te pueda decir ya, bien, pásalo y ya. La educación en Perú es por ciclos. Eso significa que lo que no cumple o responda en cierto año lo puede fácilmente hacer el próximo. Así que no te compliques la vida, continúa tu primer grado y estoy segura que utilizando los métodos y las estrategias que tu hijo va a necesitar, entonces él va a lograr superar los contenidos. Y a veces parece que no está aprendiendo rápido la lectoescritura. Yo alabo mucho, Vivi, que tu hijita haya aprendido tan pequeña. En el caso de los míos no ha sido así. He tenido algunos de mis hijos que les ha demorado mucho la lectoescritura, pero cuando llegó ya, así lo fueron soltando tal cual. Y es también esperar su proceso mental, ¿no? La maduración de su cerebro. Y eso es algo que lo aprendemos en estos cursos. Cuando nos vamos informando cómo aprenden a leer, es ahí donde vamos viendo que hay que dejar también que su cerebro vaya madurando y van a ver cómo esto va fluyendo. Así que no se puede adelantar el grado porque la educación peruana también nos indica que el niño está según la edad en el grado que le toca. Así que no puede estar un niño de 4 porque es genio, no puede estar en otro grado. Así no se puede según la ley peruana. Pero lo que sí puedes es, como le vas a dar un aprendizaje personalizado, es que tú puedes o detenerte o avanzar más rápido, de acuerdo a las condiciones que tu hijo necesite. Ahora, cuando ya decido también educar en casa, digo, ¿qué le enseño? ¿Qué áreas voy a enseñarle? ¿Y de dónde las saco? En tu caso, Vivi, ¿cómo tú has trabajado las áreas en casa con tus pequeños? ¿Cuáles han sido las elementales que sí o sí las llevaste y aquellas que han sido un poco opcional que has podido tú llevar con tus hijos? Bueno, para mí las que sí o sí nosotros llevamos fue Biblia, español, personal social, ciencia y tecnología, como lo llaman acá en Perú, y obviamente matemáticas. Son las que llevé base, y opcional llevamos arte, que lo cubrimos también con el centro de certificación que nos ayudó este año, pero también, como decía Elenita, como decías tú, Elenita, hay mucha información que nos llega, ¿no? Como padres homeschool y pudimos formar parte de un curso de flauta, que a ellos también les gustó mucho y que es parte del arte, es parte de poder llevarlos a ellos hacia los instrumentos. Entonces, eso básicamente fue lo que llevamos este año. Un poco el inglés, lamentablemente por el tema del tiempo y de mi esposo no pudimos hacerlo de la forma en como hubiéramos querido, pero el inglés yo lo llevé un poco más, tanto con Victoria como con Daniel, es con juegos, con canciones. Y eso ayudó también, pero ellos estaban un poco acostumbrados a un nivel un poco más alto. Entonces, este año, como dice Lenita, si no pasó el año anterior, pues pasó el siguiente. Queremos que ellos lleven un poco más el inglés, un poco más intensivo. Y bueno, oramos a Dios que esto se nos permita. Y bueno, es eso básicamente, que hemos podido alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Ahora, un ratito volviendo a lo que estábamos hablando acerca de la lectura y todo eso anteriormente, yo creo, igual como decías tú, Elenita, que todo depende mucho del desarrollo del niño, del desarrollo mental del niño. En mi caso, sí, Victoria aprendió rápido, pero en cambio el caso de Daniel fue diferente. Él demoró mucho porque no le gustaba la letra ligada. Nosotros allá en el Ecuador no usamos la letra ligada, sino que es la última que aprendemos, y aquí es al revés. Es la script la que aprenden después y la ligada desde un principio.
Entonces, como veníamos justamente, él ya había estado en primero, pero acá tuvo que volver a iniciar 5 años porque él cumple en mayo. Entonces, como que eso a él le costó mucho y volver y retomar la parte. Pero aunque le costó, pasó el tiempo y se adaptó. Depende mucho de cómo nosotros también podemos animarlos. Entonces, la mamita no se preocupe, todo lleva su tiempo y la pequeña va a desarrollar, el niño va a ir desarrollando, si lo va a lograr en su Sí. momento, con mucha paciencia, con mucho amor, lo va a lograr, ¿no? Eso es lo bueno del homeschool, que podemos, como decías tú, Elenita, saber cuándo podemos adelantar y cuándo podemos ir frenando y volver a retomar el tema y volver a insistir y no se quedan con huecos, ellos no quedan con huecos. O sea, lo bueno es que aprenden y lo que aprenden, lo aprenden, no hay otra opción. ¿Por qué? Porque no es como en el colegio que, la mayoría del aula aprendió, entonces ya pasemos, y uno, dos o tres, en realidad el tema no le quedó claro. Y a veces por vergüenza el niño no lo dice. En casa no es así, en casa tiene la confianza de decir, mamá, esto no me quedó claro, mira, investiguemos más, o explícame de una mejor manera, o uno mismo como mamá busca una mejor forma de explicarle para que al niño le quede claro. Entonces, Así es. Sí, sí te escucho, Vivi. Muy bien. Entonces, es cierto lo que dices, que podemos detenernos, podemos avanzar, va a ir dependiendo de cómo nuestros hijos van naciendo. Y es por eso que el homeschooling es esto, ¿no? El aprendizaje personalizado, de acuerdo a sus intereses y a sus formas de aprender. Cuando uno ya va conociendo este mundo del homeschool, se va enterando que existen muchas formas de que mis hijos tienen canales de aprendizaje, ¿no? Puede ser muy auditivo, muy kinésico, puede ser muy matemático, muy artista, muy musical. Entonces vamos utilizando diferentes herramientas para que él pueda captar un tema y quizás a veces decimos, pero este tema no le entra, entonces probemos de otra forma. Quizás y nos damos ese tiempo de poder enseñarle de esa manera. Y estoy segura que, como dices, lo logra, y lo logra, lo hemos visto. A mí me sorprendía cuando me sorprende que ahora mi hijo lee, porque no podía, en el momento que debió, según el ministerio, a él le costó, pero ahora puede, y lo dice, y trabadas y todo, y lee el texto, o sea, y es más rápido, cuando ya la mente está lista, y es más rápido. Canta las letras, tú ya no tienes que hacer ningún silabeo ni nada, porque basta que así como a tu hija le decías, con esto se une ya. Entonces todo lo demás es así, se hace así, y lo dice, pues porque ya está ahí, mentalmente ya está preparado, y eso es muy bueno. Uno de los puntos que las familias dicen, ya está muy bien lo que me cuentan, yo le puedo enseñar, puedo coger los métodos, pero ¿cómo sé que mi hijo está aprendiendo? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo yo soy capaz de evaluar a mi hijo? En tu caso, Vivi, tú tienes la evaluación de tu centro. Entiendo que hay centros que rinden exámenes, porque eso sí, cuando tú buscas un centro que certifique homeschool, tú tienes que investigar cuál es el programa que te ofrece. Hay algunos programas que tienen mucha libertad en cuestiones de que la familia es la que decide cómo evaluar, cómo poner sus cursos, sus temas, pero hay otros centros en los que te ponen una currícula más marcada, ¿no? Semana a semana te dan clases y, como es en tu caso, hasta exámenes cada bimestre o mensuales. ¿Cómo tú llevaste la evaluación de tus pequeños? sí, en nuestro caso la evaluación era justamente así, mensual. Ellos eran evaluados a través de exámenes escritos, en el caso especialmente de matemáticas, español, ciencias naturales, pero en el caso de estudios sociales o personal social acá en Perú, se lo evaluaba a Daniel específicamente de forma diferente. Lo que hacíamos yo investigué el poder hacer unos pequeños libritos de los temas de personal social con diferentes eh, formas, hacer un librito de formas donde él iba desarrollando él mismo la clase y luego él la iba exponiendo. Sí, entonces todo lo que se desarrolló de personal social fue más así, no tanto por escrito, sino a través de exposiciones del tema,
haciendo carteles, investigando. A veces él me decía, mira mamá, evalúame, yo te voy a contar todo lo que he visto acerca de una cultura, y lo hacía perfecto. Como nosotros, bueno, como yo soy de Ecuador, normalmente al poder evaluarlo y que él dé sus exposiciones, yo siempre llamaba a mis papás o a mi familia ya, les decía, miren, Danielito aprendió esto y quiere exponerles. Y él les exponía así, y de esa manera también le ayudaba a que él no Claro, tuviera el temor de hablar en público. Entonces eso también expresión. se le iba desarrollando, y fue así personal social. Entonces yo le daba a mi centro de estudios la nota y le decía, mira, él expuso esto, incluso enviaba yo la evidencia por video de lo que él había expuesto, y si es que era algo escrito, los libros, los labos que les hicimos, también fotografías y videos de la exposición. Pero en los otros temas era siempre escrito y con evidencia, siempre con evidencia. Si es que ellos pedían que igual nosotros enviemos los dibujos o las notas de los cuadernos, de lo que él hacía, ¿no? Depende mucho de cada centro educativo, lo que te pide, lo que te solicita, y en este caso era así. Ahora, últimamente, ellos muchas veces no pedían, por ejemplo, una calificación de lo extra que yo les mostraba, lo que él hacía, los dibujos que él hacía, y probablemente no lo podía calificar como nota, pero siempre le animaba y le decía, mi amor, estás haciendo un buen trabajo, o mira, me gusta que fue tu iniciativa, gracias por haberlo hecho, o mira, aprendí esto con tu dibujo, me parece espectacular, dibujas muy bien, y eso le animaba, porque aunque no era una calificación adicional que él podía sentirlo en números, sabía que su mamá estaba contenta y me sentía orgullosa de lo que él estaba haciendo, entonces lo animaba y le animaba a continuar haciéndolo, a continuar investigando y haciendo todo eso. Entonces creo que eso es también muy valioso, ¿no? Cuando nosotras somos Mamis Homeschool, para ellos siempre es muy importante nuestro punto de vista y de cómo vemos las cosas que ellos hacen. Entonces siempre animarlos y hacerles saber que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Eso les ayuda bastante. Claro que sí. Un punto muy importante es que hay centros como el de Vivi que hay una carga en los padres de poder presentar las evidencias y todo. Aún tu centro no te pida, ¿sí? Las evidencias, siempre recomendamos a las familias guardar algo de lo que van trabajando para que en cualquier momento alguien diga que no hace nada, pues ustedes le enseñan, vamos, sí hace, ¿no? Y observan qué es lo que están trabajando sus hijos. Así que siempre tengan en mente guardar, sea evidencia físicas, el libro, la carpeta donde archivan los imprimibles o el cuaderno que usen, o quizás también las actividades a través de un video o de una foto. Entonces, de esa forma ya tienen siempre un backup de las cosas que han ido almacenando, de lo que han ido viviendo, experimentando. Tener un álbum familiar de cada año, de lo que han vivido como familia homeschooler. Y otro punto que es muy importante, el padre siempre está evaluando todo el tiempo. Así tu centro no te pide un examen, en el transcurso que tú estás enseñándole a tu hijo, estás observando si él está aprendiendo o no, si se le está complicando, si lo logró muy rápido, y pasamos al otro tema de inmediato, y tú estás allí sopesando la información que va llegando a tu hijo. Entonces es muy fácil decir que lo estás evaluando en ese momento, y eso es evaluación. Cuando nosotros salimos del sistema escolar, creemos que la evaluación es solo un examen o llenar una ficha. Sin embargo, no es así, porque eso es algo de momento y es para poder colocar alguna nota, pero la evaluación es todo el tiempo. En todo el proceso de aprendizaje, el padre está observando con cuánta dificultad o con cuánta rapidez está logrando esa capacidad o ese conocimiento adquirible. Para ir cerrando nuestra charla, Vivi, perdón, se nos dice que la educación en casa para algunas familias puede ser muy tediosa porque les cuesta al principio lograr organizarse, lograr manejar las actividades académicas de sus hijos y su vida personal también. En tu caso, ¿cómo tú has podido sobrellevar toda la carga académica como mujer? ¿Sí? ¿Te has dado tu tiempo? ¿Cuáles han sido tus secretos que te ayuden a ti
a poder hacer homeschool y no morir en el intento. Bueno, sí, no puedo negar, ha sido una carga fuerte. Hay muchas cosas que traen a una mami homeschool mucha presión. Y bueno, debo dar gracias a Dios por mi esposo, él es una persona muy comprensiva y cuando ella me veía como saturada me decía, amor, ¿será que no quieres ir a dar una vuelta? Ve y tómate un café allá en Barranco, siéntate un rato, léete un libro. Y era lo que en realidad hacía, cada 15 días le decía, amor, necesito un tiempo. Y me iba y no siempre tomaba un café, pero me sentaba junto a mirar el mar, que gracias a Dios tengo esa oportunidad, estoy cerca, entonces, y eso me relajaba bastante. Y obviamente tener un tiempo con Dios y dejar mi carga a los pies de Él es algo que realmente es muy necesario hacerlo como mamá homeschool. Dependemos de un Dios maravilloso y si es que Él nos dice, venid a mí los que están cargados y cansados y yo os haré descansar, ¿por qué no ir al proveedor de mi descanso, de mi paz? Entonces, sí, yo creo que esa ha sido una estrategia muy importante, el depender de Él, recordando siempre que la sabiduría viene de Él, que la sabiduría viene de Jehová y del temor a Él. Entonces, si dependemos de Él, si dependemos de un Dios poderoso, simplemente podemos, Él lo logra a través de nosotras, porque dependemos de Él. El homeschool no voy a decirles que es algo sumamente fácil, pero tampoco es imposible, porque nuestro Dios es un Dios de imposible, y no es a través de nuestras fuerzas, sino a través de sus fuerzas, que lo podemos lograr y que lo podemos hacer y que podemos eh, pasar esas diferentes situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Cuando sientes que te saturas y que estás frustrada o que las cosas no salieron en el día como uno quería, que también vivimos eso. Sí, somos mamás, igual que todas las demás, y nos enfrentamos a un montón de situaciones y circunstancias como todo el resto. Pero creo que al depender de Dios y al depender de Él y reconocerlo a Él en nuestras vidas, reconocerlo a Él como el Señor de nuestra familia, podemos llegar y podemos cumplir las metas que en Él nos hemos colocado, ¿no? Entonces, animarlas a que cuando se sientan un poco agobiadas, se tomen ese tiempo, no solamente de ir y mirar el mar, sino de ir y encontrarse con Él frente a su creación, que eso ayuda mucho, y sí, tomarse un tiempo. Otro tip que yo lo he hecho últimamente hace más o menos 3 meses, sinceramente, es hacer ejercicio. Eso me ha ayudado bastante, tomarme un tiempo de hacer ejercicio. Cuando yo les digo, lo siento, mamá no está por media hora para nadie. Y es ese tiempo de mamá haciendo ejercicio y eso me ha ayudado bastante, 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 porque en el ejercicio se va todo mi estrés. Así es que animarlas también para eso. Claro que sí, es algo bastante, es importante darse su tiempo. Aún no eduques en casa. Siempre una mujer cuando es mamá tiene que darse un espacio, debe o levantarse muy temprano o quizás las últimas horas de la noche sean exclusivamente para ella, porque ese es un tiempo en la que nos dedicamos a nosotras mismas, sea diferente la fuente de fuerza que tengamos, ¿no? Para algunas es el ejercicio, para algunas es la fe, para otras es leer, quizás a veces su descanso es mirar televisión, ya solo ella y nadie la mueve, le gusta. O salir y mirar el mar como es en tu caso también, Vivi, ¿no? O sea, relaja, pero siempre debe haber un espacio para nosotras solas en el que tomamos fuerza, porque hay una fuerte carga. Si bien es cierto, para algunas familias hay el apoyo emocional de nuestros esposos, ¿sí? En el que el haber aceptado juntos el reto de educar en casa es hermoso y es de mucha fuerza para nosotros. Y eso es algo que también es muy importante resaltar, que ambos deben de estar de acuerdo en educar en casa. Así no vivan juntos en algunas familias, ¿no? Se sabe y conozco familias que están separados, pero aún así el esposo como padre está de acuerdo en que se lleve la educación en el hogar. Entonces, eso da descanso a la mamá para que pueda ejecutar el aprendizaje de sus hijos de una manera más libre y segura también. Aquí hay el caso de un papá que precisamente él está solo, ¿sí? Jesús González,
tiene una hija y lamento mucho lo que ha pasado con tu familia. Yo estaré de manera interna dándote los centros de certificación de Homeschool para que tú puedas averiguar el que mejor se acople a las necesidades de tu familia. En este caso, yo te recomendaría a ti tener un currículum bastante ordenado y que ya se te dé listo, porque como tú eres tú solo y tu pequeña, entonces necesitas ese apoyo. Entiendo que tú trabajas y eres el sostén económico de tu hija. Y al no tener el apoyo de tu esposa en estos momentos, pues necesitas que ya el currículo esté casi hecho, ¿no? Como es casi en el caso de Vivi. El centro de Vivi es el que ofrece casi todo listo y tu pequeña puede recibir el aprendizaje en casa también con más calma, pausado en sus tiempos, ¿no? Pero ya está estructurado. Entonces yo te recomiendo un currículo más estructurado para tu familia debido a las circunstancias. Yo al final voy a estar escribiéndote para poder darte los datos necesarios de los centros. Y bueno, yo quiero ya cerrar esta charla y que ha sido muy interesante, Vivi, conversar contigo, animar a las familias que están pensando realizar homeschooling en el nivel primaria. Es muy distinto a la educación a distancia. Hay mucho más que aprender en el homeschool. Hay que organizarse, sí, pero existen las formas de llevar un aprendizaje más personalizado en casa, entendiendo de que es voluntario y que es también una responsabilidad muy grande que demanda mucho compromiso de ambos padres en la educación integral de sus hijos. Palabras finales, Vivi, te invito a darles a las familias que se animan a hacer escuela en casa este 2021. Gracias, Elenita. Bueno, animarlo, realmente es una aventura, es una experiencia maravillosa, nos lleva a conocer un poco más a nuestros hijos, más allá de lo que nosotros podemos conocerlos tan solo enviándoles a la escuela, y animarles a que lo hagan, a que se atrevan a hacerlo, a que no tengan temores, a que miedo haciendo las actividades en casa. Todo eso es nada más cuestión de organizarnos. Entonces les animo y les deseo realmente que si toman la decisión les vaya súper bien y que Dios los bendiga en todo lo que vayan a hacer. Gracias, Vivi, por compartir este tiempo conmigo para poder atender a las familias contando nuestras experiencias como mamás educadoras. Para cualquier consulta, el viernes tenemos nuestra última presentación con el nivel secundaria. También vamos a tener a una mamá en esa área porque tiene a sus niños en esos niveles. Si usted conoce a alguien que le pueda servir esta información, la que se brindará el viernes, pues le invito a compartir este evento. Viernes a las 6 de la tarde estaremos hablando sobre cómo iniciar el homeschooling en el nivel secundaria. Ahí están las redes sociales de mi canal y también por Facebook e Instagram, donde podrán ver algunas actividades que hemos realizado con también las comunidades a las que pertenecemos, Homeschool Cristiano y Homeschool en Perú. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Bendiciones.